Como ya le he informado, el viernes se detectó en Durango un caso de contagio de gripe aviar H5N1 en una niña de 3 años y vamos a hablar al respecto con el doctor Gary García Espinosa, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pascal, con mucho gusto, a sus órdenes. Bueno, cuéntanos por favor qué es la gripe aviar H5N1, cómo se transmite y cuál es el riesgo de que esto se pueda propagar. Bueno, básicamente es una enfermedad causada por un virus, es una enfermedad principalmente de las aves de corral, es una enfermedad respiratoria en principio y después se vuelve una enfermedad sistémica. Afecta ya a todas las aves, principalmente las más susceptibles son las aves de corral, pero también se afectan aves silvestres, algunos animales mamíferos silvestres, y en cuanto a al contagio hacia las personas, no es limitado el momento, no hay nada que sugiera que el virus sea adaptado a las personas. Ujú. Básicamente es una enfermedad que se transmite fácilmente cuando las personas tienen contacto con aves de corral enfermas. Hablo en general enfermas porque es difícil a veces que la persona sepa si es un cuadro respiratorio sistémico. El simple hecho de tocar esas aves enfermas o que hayan fallecido, pues es suficiente para que con las manos principalmente, pues la persona toque su ropa, el celular, las llaves, la cara, Ujú. y es una forma muy sencilla, muy fácil de que se pueda transmitir de esta manera el virus de forma indirecta. Ahora, necesariamente hay que tener contacto con aves de corral, es decir, espacios donde hay aves de corral, o existe algún riesgo de que el contacto con la carne de pollo cruda o la superficie de la cáscara del huevo pudiera transmitirse también. Básicamente, la mayoría de todos los reportes que existen a nivel mundial es porque hay contacto con indirecto o directo con las aves de corral Ujú. enfermas o fallecidas por la enfermedad. Sin embargo, si no hay una buena sanitización o disposición de los ejemplares muertos o de los productos de esas aves muertas o enfermas, entonces puede haber una transmisión que se propague un poco más allá de ese foco de infección, Ujú. y es donde personas que no trabajan con las aves, que comercializan ciertos productos sin saberlo, podrían entonces facilitar la transmisión. Y ahí es donde podría haber una posibilidad. Sin embargo, hay que aclarar algo importante. En México, desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, siempre que hay una granja positiva o se sospecha, el SENASICA hace cuarentena Ujú. y se despobla esa unidad de producción con el objetivo de que el foco se controle, el virus no se disemine a otras granjas, ni mucho menos los productos. Entonces, realmente desde esa perspectiva, pues el riesgo es extremadamente bajo, ¿no? Sí, la variante H5N1 no forma parte de la vacuna contra la influenza que se aplica normalmente año con año en México, ¿verdad? Sí, no, no es un virus diferente en cuanto a esas proteínas que tiene en la superficie. Sí, sí. El caso de Durango, ¿debemos considerarlo como un caso aislado? Sí, es un caso aislado, porque cuando ya tenemos un virus que se ha adaptado a alguna especie animal o a una persona, normalmente la diseminación se puede dar en cuestión de días y empieza a haber más casos alrededor o de las gentes que estuvieron en contacto con esa persona o con esos animales. Este no es el caso, por lo tanto es un caso aislado. Ujú. ¿Qué posibilidad hay, doctor, que entiendo que sería pues la implicación más arriesgada, que una persona que se contagió de H5N1 por contacto con aves de corral pudiera a su vez transmitir este virus a otro ser humano? Eh, Actualmente no hay evidencia de que exista transmisión humano a humano. Sin embargo, si la persona que tuvo contacto con el virus no se lavó las manos, no se cambió la ropa, tocó varios objetos que comparte con otras personas, de forma indirecta podría haber algunas partículas virales que con el tiempo se van a inactivar Ujú. simplemente por la luz ultravioleta, por la desecación, desinfección, etcétera, pero esa sería una posibilidad remota, pero, también, pero existe como tal. Sin embargo, no sería suficiente como para que la persona se pudiera infectar fácilmente, porque además de que el virus debe adaptarse a la persona, debe de facilitar la transmisión, es decir, que el virus se pueda replicar rápidamente en Sí. la persona
para causar la enfermedad. Eso es algo que no hemos visto, por lo tanto es algo aislado todavía. Ya, la vía de transmisión, porque mucho de esto lo comentamos durante la pandemia, cuál era la vía de transmisión y se llegó a la conclusión de que la principal vía de transmisión era la aérea, digamos. Eh, en el caso del H5N1, ¿cuál es, doctor? Bueno, principalmente va a ser por la vía, es difícil porque, por ejemplo, si tiene aves de corral y están encerradas en una caseta, ese aire va a estar muy contaminado. Entonces, si Ujú. entra la persona, pues obviamente la vía respiratoria será la más rápida de todas, Sí. más allá de que sea por contacto por las manos. Si es un lugar que está mucho más ventilado, va a ser mucho más difícil que sea la aérea, pero la de contacto con las manos por agarrar los animales o lo que los animales tocan como los bebederos, los comederos o las heces, las evacuaciones de las aves, Ujú. pues sería una transmisión complementaria. Entiendo. Doctor, por último, ¿cuáles son los síntomas que produce en el ser humano el H5N1? Básicamente son cuadros respiratorios. Es difícil que podamos simplemente con los signos respiratorios de una persona saber que es influenza H5N1 o algún otro tipo de influenza. Ujú. Aquí lo importante es que la persona que tiene aves de corral o que alguien tiene contacto con persona que tiene aves de corral, si se siente mal por un cuadro respiratorio, debe ir a su médico. Y hay que recordar que ya la Secretaría de Salud y el SENASICA tienen ya protocolos muy bien establecidos para la vigilancia oportuna de las personas que tengan signos respiratorios para diferenciarlo de los tipos de influenza o otros virus o otras bacterias que no sean influenza, Ujú. pero que me oculten un cuadro respiratorio. Ya, y esto se puede saber por una prueba de laboratorio, ¿verdad? Sí, obviamente se toman las muestras, los médicos toman evalúan al paciente, toman las muestras correspondientes, se envían al laboratorio con sospecha de influenza, por ejemplo, y el laboratorio específicamente tiene un protocolo montado molecular, que es una prueba muy rápida, y entonces rápidamente Ujú. puede, en cuestión de un día decirnos si es positivo a un subtipo de virus de influenza o es un virus diferente. Bueno, y ahora sí, por último, el tratamiento en qué consiste en caso de que, pues, de que alguien pudiera contagiarse de H5N1. Bueno, en el caso de los animales no hay tratamiento para este virus o algún virus en realidad en las aves Hay de que corral. sacrificar Todo se previene al por ave. vacunación Sí, o bioseguridad. sí. Para el caso de las personas, hasta donde los médicos tratantes básicamente hablan de los antivirales que en medicina humana sí se utilizan Ujú. y bueno, esa es una ventaja porque eso puede ayudar a inhibir la replicación viral. Sin embargo, en esa parte pues sí se tiene que estar vigilando Muy bien. constantemente que el virus no evada al antiviral, ¿no? Esa es una parte que se tiene que estar vigilando y monitoreando constantemente. Pues, doctor, le agradezco mucho su tiempo. Ha sido muy útil esta conversación, muy amable. Al contrario, porque hay mucho gusto y muy buena tarde. Igualmente, gracias, doctor Gary García Espinosa, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en enfermedades virales de aves.